Bien, en esta tarde queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos a continuar, esto sería la parte número 2, y quiero decirles por anticipado de que vamos a tener otras partes más, porque este tema es un tema profundo, es un tema muy discutido hoy aún dentro del pueblo profeso de Dios, acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Créanme que muchas personas tal vez nos acusan a nosotros de que creemos de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Nos acusan y nos dicen que nosotros creemos en la Trinidad, que los pioneros adventistas no creían en la Trinidad y por lo tanto dicen que nosotros somos trinitarios. Quiero decirles de que en nuestros próximos estudios vamos a ir hablando un poco acerca de ese asunto. Tenemos que empezar primero por como dice, por lo sencillo, de lo sencillo a lo complejo. No podemos empezar por lo complejo y después lo sencillo. No, es lo sencillo primero, estamos sentando una base bíblicamente hablando y después vamos a ir tocando esos puntitos, por qué los pioneros adventistas rechazaron la doctrina de la Trinidad y por qué muchos de nosotros tal vez nos dicen que somos trinitarios simplemente porque ellos no creían en la Trinidad. Todo eso lo vamos a ir estudiando. ¿Qué pensaba Elena G. de White en cuanto a este punto específicamente de la Trinidad? ¿Qué tiene ella que decir? Muchos hoy también nos han dicho a nosotros, porque se nos han venido donde nosotros, han venido personas aquí a nuestra iglesia y nos han dicho de que pues nosotros creemos en todo esto que no creían los pioneros. Y también nos han dicho de que las citas que aparece, por ejemplo, cuando la hermana White dice la tercera persona de la deidad, hablando acerca del Espíritu Santo, dicen que esas citas fueron alteradas o adulteradas o cambiadas y que fueron puestas por los jesuitas de Roma. Todos esos argumentos los hemos escuchado ya por mucho tiempo, hace ya varios años, y hemos querido tocar cada uno de estos puntos para que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podamos saber en realidad qué el Señor quiere enseñarnos a nosotros respecto a este tema tan importante como hemos titulado la divinidad del Espíritu Santo y específicamente la personalidad del Espíritu Santo. En el tema anterior, o sea, el tema de esta mañana, nosotros nos quedamos en el punto número 3 de la categoría de que es la segunda evidencia que estábamos dando de que el Espíritu Santo es una persona. Mencionamos de que hay 10 características, bíblicamente hablando, de que nos muestran prácticamente de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Permítame refrescar sus mentes para beneficio de ustedes que están aquí, para beneficio de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este estudio. Refrescar las mentes con los primeros 2 o 3 características de que el Espíritu Santo es una persona. La número uno era que Él testifica. Ustedes me imagino que lo habrán anotado en sus libretas. La segunda característica es que Él ayuda, y ya vimos, hablamos acerca de la palabra otro, que significaba alos. Muy importante esa connotación bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque de acuerdo al griego, esa palabra alos o otro expresa una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. Así que cuando Cristo estaba hablando de otro consolador, se estaba refiriendo a otra persona de la misma clase de Él, o sea, otro miembro de la divinidad. Y dimos varios ejemplos bíblicos con la misma palabra alos. Bien, también hablamos de la tercera característica de esta segunda sección o de este segundo grupo, es que el Espíritu Santo enseña. Ahí fue que nos quedamos en el estudio anterior.
Ustedes recordarán. Bien, vamos entonces a seguir estudiando cada una de estas características de esta segunda evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a la número 4. La número 4 dice que el Espíritu Santo guía, o sea, nos guía a nosotros. Jesús le aseguró a sus discípulos, ustedes recordarán, que cuando viniese el Espíritu Santo, el Consolador que les había prometido, Él los iba a guiar en su búsqueda de la verdad. Vayamos a Juan capítulo 16, si son tan amables, queridos hermanos, por favor apunten estos textos bíblicos, es muy importante que ustedes los tengan. Juan capítulo 16 y vamos a leer el versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está hablando Jesús, y recuerden, cada vez que usted vea la palabra Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os ¿qué? Guiará a toda la verdad. ¿A cuánta verdad? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es importante que nosotros notemos este versículo, si usted le presta atención, porque a veces leemos la Biblia, muchas personas leen la Biblia, hacen el año bíblico y pues a veces pasan por alto los textos bíblicos y no le damos a veces mente para entender lo que está expresando las Sagradas Escrituras. Si ustedes ven allí, hablando del Espíritu Santo en el versículo 13, hay 3 características que el Espíritu Santo tiene. ¿Cuáles son? Número 1, que nos va a guiar a toda la verdad. Número 2, dice, hablará. No hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo entonces, ¿qué? Habla. ¿Y qué más dice ahí? Todo lo que oyere. Y también, ¿qué? Oye. O sea, ¿qué son las características? Podemos darnos cuenta, las características de una persona. Guía, habla y oye. Muy importante que todo eso lo consideremos a la luz de la palabra del Señor. El guía oye Y habla. Ahí lo dice claramente en el versículo 13 de Juan capítulo 16. Él os guiará a toda la verdad, no hablará por su propia cuenta. Ahí está, él habla. Y dice, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu oye lo que Dios tiene para su iglesia, lo que Dios desea para su iglesia, y viene a nuestros corazones y nos lo habla, nos los dice. Número 5, característica número 5. El Espíritu Santo convence. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo estaba prometido, que el Espíritu Santo iba a reprender el mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo a Juan 16:8, ahí lo podemos leer. La palabra convencer, porque dice que Él convencerá. Usted puede leer, vamos a leerlo, porque a veces lo decimos de labios, pero es bueno leerlo de la palabra del Señor directamente. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Consolador, de acuerdo al versículo 7, Cristo está hablando del Consolador, o sea, del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿qué más? juicio. Y de juicio. La palabra en griego para convencer también es reprender, que es lo mismo. En griego es elenco. Y elenco significa amonestar, convencer a alguien, redarguir o reprender. O sea que el Espíritu Santo hace todas esas cosas. Amén. Él reprende, Él convence, Él amonesta y redarguye a nosotros en cuanto a lo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el texto que tú acabas de decir? Juan 16:8. Vamos a la característica número 6 de este segundo grupo. Él regenera.
¿Qué hace el Espíritu Santo? Regenera. Todo el que experimenta el nuevo nacimiento, oigan bien, es regenerado por el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 36. Ezequiel 36. Y vamos a leer los versículos 25 al 27. Esto es el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo puede hacer en su corazón y en mi corazón, en nuestros corazones. Ezequiel 36, 25. Leo la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia. El Espíritu Santo en la Biblia es símbolo del agua también. ¿Se acuerdan la fuente del lavacro? En el santuario, en el atrio, símbolo del Espíritu Santo. Dice que Dios va a esparcer sobre nosotros agua. ¿Te acuerdas la lluvia? ¿La lluvia qué es? Agua, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha oído predicar acerca de la lluvia tardía? ¿Con qué se compara la lluvia tardía que ha de venir sobre la iglesia? ¿Con el derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, estoy leyendo Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, noten cómo dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el único que puede hacer esa obra? Dígame, por favor. ¿En tu vida o en mi vida? ¿En tu corazón o en mi corazón? El Espíritu Santo. El único que te puede ayudar a ti y a mí a obedecer la ley moral de Dios es el Espíritu Santo. El único que puede transformar tu vida. El hermano Eric tiene un hermoso testimonio. Estaba compartiendo parte de su testimonio conmigo el sábado pasado. ¿Quién ha hecho esa obra en este joven Eric? El Espíritu Santo. Nadie más puede hacer esa obra. Nadie puede cambiar a un ser humano. Nadie puede transformar a un ser humano. Solo el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo regenera al ser humano. Regenera, transforma y cambia al que lo recibe. Al que le abre las puertas de su corazón. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo está dispuesto a quitarnos este corazón de piedra. Ese corazón de piedra no tiene sentimientos, no tiene amor por el prójimo, no tiene amor por Dios, no tiene amor por lo espiritual, no tiene amor por la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos quita ese corazón de piedra y pone ese corazón de carne, nosotros somos transformados completamente. Vamos al libro de Tito, por favor. Tito. Está casi al final de la Biblia. Después de Timoteo se encuentra el libro de Tito. Estamos en la característica número 6. El Espíritu Santo regenera. Tito capítulo 3. Y leemos el versículo 5. Noten cómo dice la Escritura. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice, nos salvó. Está hablando de Dios, por supuesto, nuestro Salvador. Así lo dice el versículo 4. Dios nuestro Salvador. Nos dice que el capítulo 3 de Tito, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted y yo no somos salvos por las obras de justicia que hayamos hecho. ¿Qué más dice? Sino por su misericordia. ¿Por qué fuimos salvos? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está la palabra regenerar. Regeneración. Y por la renovación, ¿de quién? En el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida cuando nosotros lo recibimos? Hace dos cosas. Nos regenera y nos renueva. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén, así es. Nos cambia, en otras palabras. Cambia nuestra vida. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo.
¿Qué eras tú cuando no conocías el Evangelio? ¿Ah? Impío, ¿sí o no? Éramos pecadores abiertamente. No teníamos amor por el prójimo, no teníamos amor por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo. Teníamos un vocabulario vulgar. Explotábamos en ira cuando nos provocaba alguien. Nos fajábamos a los golpes con cualquiera. Deseábamos hasta la muerte a una persona que nos haya hecho mal. Pero el Espíritu Santo cambia nuestras vidas. Nos regenera completamente. Y ese cambio solamente lo puede experimentar el que lo recibe. Por eso es que Jesús dijo que este evangelio del reino, Mateo 24, 14, será predicado por testimonio. El testimonio tuyo y mío de lo que Cristo ha hecho en tu vida, mi querido hermano y amigo. Eso es lo que le va a dar efectividad al evangelio en el tiempo del fin. Porque hay veces que el evangelio no tiene efecto. ¿Por qué? No es porque nosotros carezcamos de la verdad. Simplemente porque los que profesan creer en ese evangelio no han sido transformados todavía por el poder del evangelio. Y entonces las personas nos están mirando y ven que nosotros no hay un cambio. Ven que nosotros somos más mundanos que ellos. Ven que nosotros hablamos igual que ellos. Nos comportamos como ellos se comportan. Y es por eso que dicen, no, el evangelio no sirve, no tiene poder. Pero cuando las personas que nos conocían en nuestra vida antigua, que éramos borrachones, drogadictos, maldicientes, que peleábamos con todo el mundo, que nos fajábamos con cualquiera, que insultábamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos, cuando ven ese cambio, esa transformación, se quedan admirados. No pueden dar crédito a lo que están viendo. No se explican cómo este hombre, que yo lo conocí el año pasado, cómo es posible que es un hombre que habla ahora con cordura, no sale una palabra vulgar de su boca ahora, habla a las personas con educación y cortesía. Yo no lo puedo creer. Hermano, el mundo se va a maravillar. Es el milagro del evangelio. Nosotros estábamos estudiando un tema, voy a hacer una pequeña pausa ahí donde nos quedamos. El evangelio regenera. Ustedes recordarán, las personas que están viniendo los miércoles, nosotros leímos un versículo muy hermoso, a ver si lo encuentro aquí rapidito, en el libro de Isaías. Vayan conmigo a Isaías, mire lo que va a ser el evangelio en el tiempo del fin. Isaías 58, acompáñenme, para que ustedes vean, hermanos, lo hermoso que es el evangelio, que es la transformación completa del ser humano a través del poder del Espíritu Santo. Isaías 58, acompáñenme por favor. Y vamos a leer el versículo 8. Miren qué hermoso es este versículo que vamos a leer a continuación. Isaías 58, ¿llegaron allí? Jorgito, ¿usted está ahí? Ah, ok. Isaías 58, versículo 8, noten cómo dice: entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación, ¿qué cosa? Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El mundo va a ver tu salvación. El mundo va a ver lo que Cristo ha hecho en tu vida a través del evangelio, lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Por eso dice que nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación, cuando la Biblia habla de salvación, mis queridos hermanos, está hablando del poder del evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de qué? ¿De Dios para qué? Para salvación. Romanos 1:16, este texto lo conocemos hasta de memoria. Dice la Biblia que la salvación nuestra, lo que el evangelio ha hecho en tu vida y en mi vida, lo que ha hecho el Espíritu Santo, lo que nos ha regenerado, el mundo lo va a ver. Dice, irá tu justicia, o sea, tu vida transformada, tu vida de obediencia, irá adelante, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso es hermoso, es maravilloso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del que lo recibe. Característica número 7. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Qué hace?
El Espíritu Santo toma las súplicas del creyente e intercede en su favor ante Cristo. Una esencia inanimada, oigan bien, no puede interceder por nadie. Porque las personas que enseñan esta doctrina dicen que el Espíritu Santo no es una persona, solamente es el Padre y el Hijo. Pero una esencia inanimada, si no existiere esa tercera persona de la deidad, no pudiera interceder por nadie. Vayamos al libro de Romanos, acompáñenme por favor, Romanos capítulo 8. Versículo 26. Miren bien, Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos sentimos débiles, ¿quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Les voy a leer una cita que se encuentra en la Review and Herald, 19 de noviembre de 1895. ¿En qué año? Anoten esos años. 1895. Anótenlo y yo les voy a decir más adelante el por qué es importante que los tengamos presentes. 1895, Review and Herald, 19 de noviembre. Dice así: orad a menudo a su Padre Celestial. Mientras más a menudo os dediquéis a la oración, más cerca será atraída vuestra alma a una cercanía sagrada a Dios. Escuchen cómo sigue diciendo la cita. El Espíritu Santo hará intercesión por el demandante sincero, con gemidos que no pueden ser expresados, y el corazón será suavizado y sometido por el amor de Dios. Hermosas palabras. Voy a leerle otra cita más. Mire lo que dice. Palabras de vida del Gran Maestro, página 113 en español y la página 147, el tercer párrafo en inglés. Y esta la traduje del libro original, que tengo una copia de él, edición 1900. Palabras de vida del Gran Maestro en español, página 113, en inglés 147, el tercer párrafo. Escuchen lo que dice esta hermosa declaración, por favor, presten atención. Dice: no solamente debemos orar en el nombre de Cristo. ¿Oyeron eso? Cuando nosotros oramos, siempre oramos en el nombre de Jesús. Pero dice aquí la sierva del Señor que no solamente debemos orar en el nombre de Cristo, pero por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. De acuerdo a Romanos 8:26, como lo acabamos de leer, tal oración, termina la cita, Dios se deleita en contestar. Así que cuando nosotros oramos, también debemos orar por la intercesión del Espíritu Santo. Voy a leer otra declaración más. Tengo muchas. Voy a leer esta, escuchen bien, esta se encuentra en Signs of the Times, señal de los tiempos. También la tradují, bueno, ya ni me acuerdo cómo se dice. La traduje, gracias. No sé inglés y ya me está olvidando el español. Signs of the Times, 28 de mayo de 1896, párrafo 3.
Recuerde, estas citas que yo les estoy leyendo a ustedes son inéditas. O sea, muchas de estas citas nunca han sido traducidas al español. Párrafo 3. Signs of the Times, 28 de mayo, 1896. Escuchen lo que dice aquí la mensajera del Señor. Cuando una prueba de fe viene sobre aquellos que profesan ser hijos de Dios, no presentan sus peticiones de manera perseverante al trono de la misericordia. ¿Dependiendo de quién? Del Espíritu Santo. Esperando y velando y continuando presentando sus peticiones. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Escudriñando las Escrituras al mismo tiempo para saber cuál es la mente de Dios. Colocad vuestros pies en el camino de los mandamientos de Dios y tened la seguridad que vuestras oraciones serán contestadas. Así que la sierva del Señor claramente nos está diciendo aquí que también nosotros debemos de presentar nuestras peticiones de manera perseverante, dependiendo del Espíritu Santo y presentando sus peticiones a Él. ¿Por qué? Ahí es donde se entiende lo que dijo Pablo en Romanos 8:26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí les voy a leer otra declaración más. Esta sí me llamó mucho la atención. Yo me encontré con estas declaraciones hermosas a medida que estaba estudiando este tema, y muchas de estas citas son inéditas. O sea, están en estos libros, mis queridos hermanos, en la Review and Herald, aquí están, ¿ve? Por eso es importante entender a veces el inglés, porque muchas de estas citas nunca han sido traducidas al español. Y el pueblo de Dios, el pueblo profeso de Dios, de habla hispana, desconoce la existencia de esas citas. Escuche esta cita que les voy a leer a continuación. Presten mucha atención, por favor. Esta cita se encuentra en Signs of the Times, 21 de abril de 1898. Párrafo 8. ¿Están listos para escucharla? Bueno, esta cita es hermosa, me gustó mucho. Dice la sierva del Señor, escuchen. Los humildes, ¿quiénes? Los humildes. Aunque ignorantes, son los discípulos más prometedores de Cristo. ¿Cuánto decimos amén por eso? Amén. Los humildes, oigan bien, aunque ignorantes, porque hoy el mundo religioso estaba mirando solo los grandes, los que tienen la pared de sus oficinas llenas de títulos, de doctorados, títulos en divinidades, etc. Escuchen bien, dice, los paganos incultos en toda su crueldad son considerados con una luz más favorable. ¿Quiénes? Los paganos. Que aquellos que han tenido gran luz, que han tenido evidencia sobre evidencia, pero que cuando el Señor en su misericordia los reprende, o sea, los que han tenido gran luz, por los pecados que están abrigando como virtudes, se ofenden. Y entre paréntesis dice, marque las palabras, o sea, preste atención. Se ofenden como los discípulos en los días de Cristo. Se vuelven para no caminar más con Jesús. Cristo reconoce cada acto en el salvaje que refleja su propia misericordia y compasión. Escuchen esto, subrayen esto. Cuando el Espíritu Santo pone el Espíritu de Cristo en el salvaje y se hace amigo de los siervos de Dios, la estimulación de la simpatía del corazón es contraria a su naturaleza, contraria a su educación. Si ustedes notaron, lo que yo acabo de leer aquí es algo muy importante. Dice, cuando el Espíritu Santo pone el Espíritu de Cristo en el salvaje, ¿ve que son dos entidades diferentes? El Espíritu Santo pone el Espíritu de Cristo ¿en quién? En el corazón del salvaje. Cristo implanta su gracia en el corazón del salvaje
y él ministra a la necesidad del misionero. O sea, los misioneros que van a hacer obra misionera en la selva y en estas tribus salvajes. Incluso antes de haber escuchado o comprendido las palabras de verdad y vida. He aquí que esa multitud se juntó alrededor de algunos de los siervos de Dios para asesinarlos. Pero el Señor está trabajando en el corazón y la mente de quizás un solo hombre que abogue en favor de aquellos siervos que aman y temen a Dios. Cuando el concilio de guerra se ha llevado a cabo para determinar la destrucción de la vida de algunos cristianos, en varias ocasiones la intercesión de un salvaje ha cambiado la decisión y sus vidas han sido perdonadas. O el amor que pone en marcha en el salvaje por este solo acto. A los tales en el juicio, Cristo es representado como diciendo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Venid benditos de mi Padre, les dirá el Señor en ese día, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos hablando de un salvaje, de una persona inculta, de una persona ignorante, vamos a decirlo así. Dice la sierva del Señor que el Espíritu Santo pone en el corazón de ese salvaje el Espíritu de Cristo. Muy importante que nosotros entendamos eso, por lo que el Espíritu de Dios hace en favor del pecador, o sea, intercede por nosotros. Vamos a la característica número 8. El Espíritu Santo ordena. ¿Qué hace? Ordena. El Espíritu Santo ordenó que Pablo y Bernabé fuesen separados para el trabajo misionero. También le dijo a Felipe a que instruyera al eunuco. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, por favor, acompáñenme. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y leeremos el versículo 2. Hechos 13, versículo 2, nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. En nuestras versiones dice los he llamado. En la versión King James dice para la obra que yo los he llamado. Interesante. Esos son detalles que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque nos indican claramente a la luz de la Biblia de que el Espíritu Santo es una persona. Vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 29. Ahí podemos darnos cuenta en ese texto que acabamos de leer, de Hechos 13:2, que el Espíritu Santo ordenó a Pablo y a Bernabé para que fuesen separados para la obra o el trabajo misionero. Pero vamos a ver qué nos dice Hechos 8:29. Noten cómo dice. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Amén. ¿Qué cuadro estamos viendo allí? El eunuco y Felipe. El Espíritu Santo le ordenó a Felipe que se acercara al carro donde venía este eunuco leyendo una porción del libro de Isaías. Y nosotros hemos leído el relato que Felipe le habló al eunuco del Evangelio de Cristo. Y finalmente este eunuco fue bautizado. Leímos dos textos, ¿verdad? Hechos 13:2 y Hechos 8:29. En ambos textos, tanto la versión nuestra en español, oigan bien, nosotros tenemos la versión en español, la gran mayoría de nuestras versiones Reina Valera 1960. Nuestra versión en español, como la versión King James en inglés y la versión de la Biblia hebrea griega interlinear, aparece el artículo el Espíritu Santo. Y en Hechos 13:2, oigan bien,
aparece el pronombre personal yo. En la versión en español aparece los he. Pero si usted lee la versión en inglés, King James, dice yo, es un pronombre personal. Y aparece el artículo el, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, él, es un artículo en la gramática en español. Y los he, en el versículo 2 de Hechos 13, ese los, es yo los he enviado a predicar en tal lugar. El diccionario avanzado de la lengua española define el artículo el de la siguiente manera. Escuchen qué dice él, ¿por qué? Porque Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Ese él es un artículo. En la gramática, por supuesto, dice, artículo en género masculino y número singular. Importante. De acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, página 420. El mismo diccionario define la palabra o el pronombre yo de la siguiente manera. Miren cómo lo define la palabra yo, que se encuentra en el versículo 2 de Hechos 13, refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, forma de la primera persona para el sujeto en género masculino o femenino y en número singular. Mismo diccionario, la página 1215. Ahí podemos darnos cuenta que la Biblia nos está dando suficiente luz para darnos cuenta de que él y yo está hablando de la tercera persona de la deidad. ¿Y qué? De un qué? Un género masculino, no femenino. Porque muchos hoy predican inclusive y dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Yo lo he escuchado también. No se sorprendan, no se asusten. Vamos, hermano. Es bien importante porque el mundo cristiano, incluso había una película que acaba de salir en el mundo cristiano, que sabemos que desafortunadamente sí se caen en la red de que se dice ser cristiano. Yeah. Entonces esta película es muy famosa que acaba de salir, que identifica al Espíritu Santo como mujer. Ok, es así, exacto. Pero podemos darnos cuenta que la Biblia no lo dice así. No quiero que se sienta mal por lo que voy a decir, hermano Rafael. Simplemente que esto se está grabando y cuando ustedes opinan en medio de la grabación no va a salir en el audio. No es suficiente el micrófono, quizás no logra lograr captar su voz. Y si, por ejemplo, el hermano Freddy, que está en la parte de atrás, desea opinar o algo, mucho menos que se va a escuchar. Yo lo único que les pido es que si usted tiene una opinión o una observación, que es muy importante lo que usted acaba de decir, la dejemos para lo último cuando terminemos el estudio. ¿Qué les parece? Bien, vamos a la característica número 9. Gracias, hermano Rafael, muy amable. Otra característica del Espíritu Santo, Él envía. El Espíritu Santo envió a 2 hombres para la obra misionera. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Acompáñenme, por favor. Hechos 13, versículo 2. Ahí aparece nuevamente, si ustedes notan, aparece nuevamente el artículo él. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo él. Si usted lee la versión en inglés, dice the. El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que ahí está que yo los he llamado. O sea, una persona singular. Muy importante, todos esos son puntos muy importantes a considerar que a veces nosotros los pasamos por alto. Sé que el Espíritu Santo tiene esas características de esa persona, esa tercera persona de la divinidad. Él envía, como dice ahí, apartadme a Saulo y a Bernabé
para la obra que yo los he llamado. Y precisamente el Espíritu Santo fue el que los envió a predicar el Evangelio o a ese viaje misionero. Vamos ahora a la tercera prueba o a la tercera evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Algunas cosas pueden ser hechas hacia Él que no podrían hacerse si no tuviese una personalidad. ¿Escucharon, mis queridos hermanos? Hay algunas cosas que se pueden hacer hacia el Espíritu Santo que no podrían ser hechas si no tuviese una personalidad. Número 1, Él puede ser obedecido. Vayamos en Hechos 10, oigan bien, ya lo vamos a leer los textos. En Hechos 10, el Señor le dijo a Pedro que fuese a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Un gentil. Él obedeció, correcto, él obedeció al Espíritu Santo y fue. Ya vamos a decir el texto, hermana Brenda. Ahora vamos a leerlo. Hechos 10, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Ahí está la primera característica. El Espíritu Santo puede ser obedecido. Hechos 10, versículo 19. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo la visión del lienzo? Mata y comen, ¿se acuerdan? Bien. Cuando después de que él tuvo esa visión, noten lo que dice el versículo 19 de Hechos 10. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. He aquí, 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿El apóstol Pedro obedeció el mandato del Espíritu Santo? Sí. Por supuesto. Él se levantó y fue hasta donde Cornelio, hasta la casa de Cornelio. Ustedes conocen la historia. Toda la familia de Cornelio se convirtió y fueron bautizados. Número 2, el Espíritu Santo puede ser resistido. Esteban, ustedes recuerdan a Esteban, que fue apedreado. Esteban le dijo a los judíos que estaban a punto de apedrearlo. Mire lo que les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eso nosotros lo leemos en Hechos de los Apóstoles 7, versículo 51. Apúntenlo. Hechos 7, 51. O sea, el Espíritu Santo puede ser también resistido. Como les dije, algunas de estas cosas hechas hacia Él no podrían hacerse si no tuviese una personalidad. Hechos 7, 51. El Espíritu Santo número 3. Estamos en esta sección o en este grupo de que es la tercera evidencia que damos de que el Espíritu Santo es una persona. Él puede ser blasfemado. ¿Escucharon eso? ¿Ustedes saben que Dios puede ser blasfemado? Vayamos a Apocalipsis 13, acompáñenme. Vamos primero con Dios, con el Padre. Apocalipsis 13, versículo 6. Ajá. 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se está refiriendo a ese poder de la bestia de Apocalipsis 13:1. Vamos a Apocalipsis 16:9. Allí mismo, Dios puede ser blasfemado. Apocalipsis 16:9. Dice la Escritura: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron, ¿qué? El nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí vemos la primera persona de la deidad. Dios el Padre puede ser blasfemado. Dios el Hijo
¿podrá ser blasfemado también o fue blasfemado? Sí. Vamos a Marcos capítulo 15. Por eso me gusta mucho, hermano Rafael, usted tiene la versión King James, ¿verdad? ¿No la trajo? Ah, bueno, no, está bien. Que quería corroborar un texto bíblico para que los hermanos que nos están escuchando aquí presentes y usted pueda constatar que lo que estamos diciendo es correcto. Marcos, busque por favor Marcos 15. Vayamos a Marcos, mis queridos hermanos, por favor, y vamos a buscar el capítulo 15 y el versículo 29. Esto es cuando Cristo se encontraba en la cruz del Calvario, ya estaba crucificado. Marcos 15, 29. Vamos a leer una palabra en estos dos textos que habla de injuriar. ¿Lo encontró, Rafael? Note, yo lo voy a leer en español y usted, Rafael, va a ver una palabra clave allí en ese texto. Dice Marcos 15, 29. Y los que pasaban, o sea, los que pasaban por la cruz, cuando Cristo ya estaba clavado en la cruz, hermana Mayra, dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. ¿Qué dice ahí en su versión en King James? ¿Qué hacían con Jesús? ¿Qué le hacían a Jesús? Esa palabra injuriaban, ¿qué dice? Ok, hay una palabra clave ahí, ya vamos a ver qué significa. Vamos a ver qué dice Lucas 23, 39. Lucas 23, 39, vayamos a Lucas. Lucas 23, 39. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos el diccionario o la concordancia de hebreo-griega de Strong's. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos una palabra en nuestras versiones, bien sea en inglés o en español, vamos al diccionario a ver qué significa. Vamos a ver qué nos dice Lucas 23, 39. El mismo cuadro. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, o sea, los ladrones, ¿qué dice ahí? Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 2 textos bíblicos que hablan de la palabra injuriaba. ¿Cómo dice allí en su versión ese texto, esa palabra? Ajá. Railed en inglés. ¿Sabe qué significa esa palabra? Esa palabra en el original griego para injuriaba, en nuestras versiones en español, o railed en inglés, como aparece en nuestras versiones, es blasfemeo. Y blasfemeo significa blasfemar, blasfemador o hablar impíamente, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's 987 y la página 17. O sea, Cristo fue blasfemado cuando se encontraba en la cruz del Calvario. En nuestras versiones no dice blasfemar, porque bueno, en nuestras versiones en español, lamentablemente, las traducciones a veces fallan en muchos textos bíblicos. Por eso tenemos que recurrir a otras fuentes. El que escudriña, ustedes que escudriñan la Biblia, no se pueden conformar con solamente leer un solo texto en nuestras versiones. Tenemos que escudriñar, indagar, escarbar, profundizar. Necesitamos todas las herramientas, igual que un mecánico. Un mecánico quiere arreglar un carro, tiene que tener buenas herramientas, hermanos. Por favor, entendamos eso. Y número 3, el Espíritu Santo también puede ser blasfemado. ¿Dónde lo dicen? Vamos al libro de Marcos, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 29. Marcos 3, 29. Vamos a leer el 28 primeramente para tener un contexto mejor. 3, 28 y 29. De cierto os digo, dijo Jesús, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Está hablando de blasfemia. Pero, dice el versículo 29, pero cualquiera que blasfeme, ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, o sea, del castigo eterno. Marcos 3:29.
O sea, el Espíritu Santo puede ser también, ¿qué? Blasfemado. Así que podemos darnos cuenta que el Padre puede ser blasfemado, el Hijo puede ser blasfemado, fue blasfemado, y el Espíritu Santo también, la tercera persona de la deidad, también puede ser blasfemada. Característica número 4, y con esto vamos a ir terminando. Característica número 4 de esta tercera sección, o sea, la tercera evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Característica número 4, la última. El Espíritu Santo o al Espíritu Santo se le puede mentir. Es correcto. Usted dio en el blanco, hermana Marva. El apóstol Pedro le dijo a Ananías y a Zafira que por su engaño habían mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por causa de ese pecado, ambos murieron. Vamos a leerlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y leeremos los versículos del 3 al 5. Ustedes conocen la historia, la hemos leído en nuestras Biblias. Una historia trágica en la iglesia neotestamentaria. Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, dice el versículo 4, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Versículo 5, noten cómo dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué hizo Ananías? ¿Mintió a quién? Al Espíritu Santo. Vamos a leer los versículos del 8 hasta el 10. ¿Qué sucedió con su esposa? Con Zafira. Entonces Pedro le dijo, o sea, pasó un lapso de tiempo como de 3 horas, y después entró la mujer hasta donde estaba Pedro, y Pedro le dijo en el versículo 8, dime, o sea, Zafira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, claro que sí. Y Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? O sea, el Espíritu Santo puede ser tentado también. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, o sea, a los pies de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. En nuestro próximo estudio, estén preparados porque vamos a seguir estudiando y abarcando otros puntos, y vamos a ir conociendo otras cosas importantes que ustedes y yo desconocemos. Por eso muchas personas están siendo engañadas por este mensaje falso de negar lo que es la tercera persona de la deidad. Nos hemos podido dar cuenta a la luz de las Sagradas Escrituras, con estos textos bíblicos que hemos citado, junto con el original en griego, junto con la cita del Espíritu de Profecía, que el Espíritu Santo claramente, la Biblia nos enseña que es la tercera persona de la deidad, de la divinidad. Recuerden, vuelvo y enfatizo, como lo dije esta mañana, nosotros, este servidor quien les habla, esta iglesia, este ministerio, nosotros no creemos en la doctrina de la Trinidad. Y vamos a saber por qué es diferente la una de la otra, no es la misma. No crean que es la misma, es diferente. La iglesia de Roma es la que cree en la doctrina de la Trinidad. Y no es como la iglesia de Roma lo presenta, es una falsa doctrina. Por eso nosotros sí creemos en la doctrina o en el mensaje de la deidad. Así que vamos a estudiar la cuarta evidencia de que el Espíritu Santo, o la quinta.
La que repasamos ahora, la última que repasamos, ¿cuál Se fue? le puede mentir. Y después dijo que también se le puede ser tentado. No sé si eso es las 5. No, pero era la tercera evidencia. La tercera fue blasfemado. Sí, yo sé, pero esa es la tercera característica de la evidencia número 3. Exacto. La cuarta dijo que El próximo estudio, oigan bien, lo vamos a hacer con el favor del Señor, si el Señor nos da la vida, lo vamos a hacer el próximo sábado en la tarde, así que no se lo puede perder. Vamos a seguir estudiando cada uno de estos puntos, por qué los pioneros no creían en la doctrina de la Trinidad. Esta es la cuarta evidencia de que el Espíritu Santo, la Biblia se refiere a menudo a Él en el ¿qué? En el masculino gramatical. De eso vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. Así que usted no se lo puede perder. Recuerden, por favor, traten de estar acá el próximo sábado en la tarde, así como hicimos hoy en el estudio de hoy, después de nuestro almuerzo, estaremos abarcando esta cuarta característica o esta cuarta categoría de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Queremos terminar con una palabra de oración. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a ir de rodillas, por favor, para terminar. Querido Padre Celestial, queremos agradecerle, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos dio de haber estudiado su palabra. Amén. Por favor, Señor, permita que cada uno de estos puntos que hemos abarcado, en el mensaje o en el estudio de esta mañana y en el mensaje y en el estudio de esta tarde, los podamos grabar en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdenos, Padre, a no ser engañados por las falacias y las mentiras de Satanás. Denos sabiduría de lo alto para entender estas grandes verdades que están reveladas en su palabra. Pero también denos sabiduría de lo alto para no aventurarnos en un terreno que no nos corresponde entrar. En un terreno que es tan profundo como la misma mente de Dios. Muchos hoy se han aventurado a entrar a ese terreno, cuando la sierva del Señor nos dice claramente que no debemos de entrar a ese terreno, que el silencio es oro y que no debemos de inmiscuirnos en esos misterios que la deidad no nos ha revelado. Por favor, Padre, ayúdanos a serle fiel en todo lo que usted nos pide en su palabra. Gracias por el privilegio que nos dio de haber repasado y estudiado estas grandes verdades de su palabra. Acompáñenos de regreso a nuestros hogares. Llévenos con su bendición. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.